La guerra en Ucrania cumple este jueves 253 días desde el inicio de la invasión rusa. Rusia ha reactivado el acuerdo de exportación de cereales desde Ucrania, que suspendió el pasado sábado tras un ataque a la flota rusa en la bahía de Sebastopol, en Crimea. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha explicado durante una reunión con la cúpula de seguridad del país que Rusia se reserva el derecho de retirarse si considera que no hay suficientes garantías. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que en lugar de superar su pobreza, Rusia se gastó este lunes en el último ataque masivo con misiles, el coste que tienen 2,3 millones de pensiones rusas de vejez. No les importa el coste del terror energético. Si nos fijamos solo en el coste del ataque ruso, los misiles y drones utilizados le costaron a Rusia el equivalente de más de 2.300.000 pensiones de vejez rusas de promedio, ha afirmado. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que su gobierno hará todo lo posible para suministrar electricidad y calefacción a las ciudades, si bien ha recordado que Rusia hará todo lo posible para evitarlo. Haremos todo lo posible para darle a la gente electricidad y calefacción este invierno. Pero debemos entender que Rusia hará todo lo posible para destruir la normalidad de la vida, ha comunicado. Erdogan pide a Putin reactivar el acuerdo de exportación de cereales y Rusia exige garantías reales a Kiev. Ankara avisa de que este miércoles no saldrán buques de cereales desde Ucrania. Moscú asegura que estudiará reactivar el pacto tras la investigación de los ataques de Sebastopol. El dueño del grupo de mercenarios Wagner reconoce que sus hombres avanzan 100 o 200 metros cada día, lo que es normal en la guerra moderna. En los primeros días de la invasión, el objetivo de Rusia era avanzar 1.000 kilómetros al día y en septiembre eran unos 20 kilómetros, según recoge en un tuit la inteligencia británica. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha llegado a Kiev para reunirse con las autoridades ucranianas y hacer entrega de ayuda del gobierno español. La de Álvarez es la segunda visita de un miembro del gabinete a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, tras la efectuada por el presidente, Pedro Sánchez, el pasado 21 de abril, según fuentes diplomáticas. El ministro de Exteriores va a hacer entrega de 30 ambulancias a las autoridades ucranianas. En su visita rendirá homenaje a los caídos durante la guerra injusta e injustificada para el gobierno español y va a conocer de primera mano la situación en que se encuentra Kiev y sus ciudadanos tras los últimos bombardeos rusos, con cortes de luz y agua. Estados Unidos destinará $47,6 millones para ayudar a las autoridades ucranianas a desminar el territorio por la invasión rusa. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó en un comunicado que otorgó esos recursos a la empresa Tetra Tech de California para que brinde asistencia urgente de desminado a Ucrania frente a la brutal guerra de Rusia. Álvarez va a visitar algunas localidades de los alrededores de Kiev muy dañadas durante la ocupación rusa. El responsable de la diplomacia española tiene previsto mantener un encuentro con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, y con el primer ministro del país, Denis Shmyhal, en la capital de Ucrania. El grupo danés Maersk, dueño de una de las navieras más grandes del mundo, ganó 24.581 millones de euros hasta septiembre, el doble que hace un año, pese a que el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania le supuso una pérdida de 537 millones. El gobierno alemán se reúne esta tarde con los Länder para abordar las nuevas medidas de alivio económico para la población con el fin de afrontar las consecuencias del impacto de la guerra en Ucrania sobre el suministro energético. Bielorrusia, Venezuela y Argentina encabezan un ranking de infiernos fiscales copado por países latinoamericanos y cuyos creadores ponen en entredicho la cruzada de organismos internacionales contra los paraísos fiscales. Justo los siguientes en la lista son Rusia y Ucrania. Hay países con impuestos bajos y altos, pero, según el informe, todos tienen gobiernos de baja calidad, alta corrupción y discrecionalidad, una gestión económica pobre e instituciones débiles. Rusia no ha sido capaz de neutralizar el movimiento partisano organizado en Ucrania, que ha llevado docenas de ataques en las zonas ocupadas y ha asesinado al menos a 11 funcionarios de ocupación rusos y colaboradores destacados hasta el 1 de noviembre, según el ISW. Frente Sur, el ejército ruso sigue preparando líneas defensivas en la orilla este del río Dnieper con la excavación de trincheras en localidades que están incluso a 45 kilómetros al este y sur de la ciudad de Jersón. Ucrania sigue intentando avanzar hacia Svatove y Kreminna, en la región de Lugansk, mientras que en Donetsk,
Rusia sigue con su ofensiva hacia Bakhmut. Más de 1000 niños han muerto o han resultado heridos en Ucrania y casi 2 de cada 3 han sido desplazados por los combates, según la ONU. Al comienzo de curso, menos del 60% de las escuelas se consideraban seguras y aptas para reabrir. La guerra ha causado una crisis aguda de protección infantil. Los niños que huyen del conflicto corren un riesgo significativo de separación familiar, violencia, abuso, explotación sexual y trata de seres humanos. La mayoría han estado expuestos a eventos profundamente traumáticos, ha recordado UNICEF. Camboya, el segundo país del mundo más afectado por minas terrestres después de Afganistán, ha ofrecido a Ucrania el envío de expertos para formar a personal ucraniano a retirar y desactivar minas en su territorio. La propuesta se produjo durante una llamada telefónica entre el primer ministro de Camboya y el presidente ucraniano. Ucrania lanzó anoche 24 misiles estadounidenses HIMARS contra la ciudad de Jersón, bajo control ruso. En total lanzaron 24 cohetes HIMARS, 21 fueron derribados por unidades de defensa antiaérea y 3 cohetes se desviaron de su trayectoria y cayeron al agua junto al puente Antonivka, según un portavoz de emergencia citado por la agencia oficial rusa RIA Novosti. Rusia y Bielorrusia destinarán unos $200 millones a proyectos en la esfera militar dentro de los 1.500 millones que Moscú prestó a Minsk para sustituir importaciones afectadas por las sanciones occidentales por la invasión rusa de Ucrania. El primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko, indica a la agencia oficial Belta que, de momento, han aprobado 2 proyectos, uno de $1.200 millones en proyectos civiles y otro de $200 millones en proyectos militares. El jueves volverán a salir buques de cereal de Ucrania, según estima Naciones Unidas. Las exportaciones de cereal y alimentos de Ucrania necesitan continuar. Aunque no se han planificado movimientos de buques este 2 de noviembre bajo la iniciativa de cereal del Mar Negro, prevemos que el jueves zarpen buques cargados, según un tuit del coordinador de la delegación de la ONU en el JCC, Amir Abdule. El ministro de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, prevé que este 3 de noviembre 8 buques con productos agrícolas pasen por el corredor de cereales. Hemos recibido confirmación de Naciones Unidas. También se llevarán a cabo inspecciones en el Bósforo, añade. La presidenta de la República de Moldavia, Maya Sandu, ha reconocido que ella y su gobierno corren peligro de ser víctimas de un golpe de Estado orquestado por los servicios secretos de Rusia, debido a su intento de reformar el país y acercarlo a la UE. Preguntada por el portal online rumano G4 Media sobre la posibilidad de que Moscú y el servicio secreto ruso FSB organicen o financien una revuelta popular o un golpe de Estado, Sandu ha contestado: sabemos que existen estos riesgos. El crédito concedido a las familias e instituciones sin ánimo de lucro subió un 0,6% interanual en septiembre, hasta 702.761 millones de euros, mientras que la financiación a las empresas creció un 1,4%, hasta 951.552 millones, según el Banco de España. Esto supone un aumento en el crédito concedido a las familias de 4.280 millones y una subida de 12.823 millones para las empresas en estos últimos 12 meses y en un contexto marcado por el impacto en la economía de la guerra en Ucrania y la escalada de precios.